Nadie te lo dice directamente, pero hay una verdad incómoda que muchos hombres descubren demasiado tarde. Cuando una mujer se enfría, hablar más casi nunca arregla nada. De hecho, en muchos casos, lo empeora. Y no porque ella sea mala, inmadura o manipuladora, sino porque la dinámica emocional cambia por completo cuando alguien empieza a alejarse. Aquí viene la parte que va a incomodar a muchos. El silencio, bien usado, puede ser más poderoso que cualquier explicación, mensaje largo o disculpa desesperada. La mayoría de los hombres, cuando sienten que ella se enfría, reaccionan desde el miedo. Empiezan a preguntar, ¿qué pasó? ¿Hice algo mal? ¿Por qué estás distante? Creen que insistir demuestra interés, madurez o compromiso. Pero desde la psicología emocional, ese comportamiento suele comunicar lo contrario: inseguridad, ansiedad y una necesidad de validación que resulta poco atractiva. Y aquí es donde el silencio entra en juego. Quedarte en silencio no es ignorar, no es castigar, no es manipular. Es algo mucho más simple y mucho más difícil. Es recuperar el control de tu energía emocional. Es decir, no voy a perseguir a alguien que no está seguro de querer estar aquí. Cuando una mujer se enfría, ella misma muchas veces no tiene claridad total sobre lo que siente. Está observando, está evaluando, está sintiendo. Y cuando tú reaccionas de inmediato con presión emocional, le quitas el espacio que necesita para procesar y al mismo tiempo te colocas en una posición inferior. Aquí está lo verdaderamente controversial. El silencio no la empuja lejos. Lo que la empuja lejos es tu urgencia. El silencio crea contraste, crea una pausa, cambia el ritmo de la interacción. Y ese cambio obliga a la otra persona a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. ¿Por qué no escribió? ¿Está bien? ¿Perdí algo? No porque tú lo planees, sino porque el ser humano reacciona al cambio de patrones. Pero atención, esto no se trata de juegos mentales baratos, no se trata de desaparecer para provocar celos, se trata de madurez emocional masculina, de demostrar que tu valor no depende de la atención constante de una sola persona. En este video vas a entender qué ocurre realmente, a nivel psicológico y emocional, cuando eliges el silencio después de que ella se enfría. Vas a aprender cuándo el silencio ayuda, cuándo no, y por qué muchos hombres arruinan sus oportunidades justamente por no saber quedarse quietos en el momento correcto, porque a veces el movimiento más inteligente es no moverte en absoluto. Sección 1. El error masculino más común. Hablar cuando no debes, explicar de más, buscar respuestas inmediatas. Sección 2. ¿Por qué el silencio la descoloca? Rompe el patrón, cambia el control emocional, despierta curiosidad natural. Sección 3. Lo que ella interpreta cuando callas: autocontrol, seguridad interna, ausencia de necesidad. Sección 4. Cuando el silencio juega en tu contra, cuando es castigo, cuando es inmadurez, cuando no hay respeto. Sección 5. El verdadero propósito del silencio no es manipular, es proteger tu valor. Es elegir dignidad. Sección 1. El error masculino más común. Cuando una mujer se enfría, la mayoría de los hombres cometen exactamente el mismo error, y lo hacen convencidos de que están haciendo lo correcto. Hablan demasiado, explican demasiado, justifican demasiado. Creen que si encuentran las palabras correctas, todo volverá a la normalidad, que si muestran interés, preocupación y disponibilidad absoluta, ella se sentirá más tranquila. Pero lo que no entienden es que cuando ella se enfría, el problema rara vez es falta de palabras. El problema es el desequilibrio emocional que se crea en ese momento. Desde su perspectiva, ella empieza a sentir distancia. No siempre sabe por qué. A veces es confusión, a veces es saturación, a veces es una simple necesidad de espacio. Pero cuando tú reaccionas con urgencia, lo que ella percibe no es conexión, es presión. Aquí viene la parte incómoda. Cada mensaje extra que envías en ese estado reduce tu valor percibido. No porque no importes, sino porque estás demostrando que tu estabilidad emocional depende de su respuesta. Y eso cambia completamente la dinámica.
pasas de ser alguien que ella elige a alguien que necesita ser tranquilizado. Muchos hombres creen que insistir demuestra madurez. En realidad, demuestra miedo a perder el control de la situación, y el miedo, aunque no se diga, se siente. Imagina esto. Ella tarda más en responder. Tú notas el cambio. En lugar de esperar, envías un mensaje normal. No responde. En tu cabeza, el silencio se vuelve ruido. Entonces envías otro. ¿Está todo bien? Más tarde, otro. Si hice algo, dime. Y finalmente, uno largo explicando tus intenciones, tu interés, tu buena voluntad. Desde tu lado parece lógico, desde el suyo se siente abrumador. No porque no le importes, sino porque le estás pidiendo claridad emocional en un momento en el que ella no la tiene ni para sí misma. Y eso genera rechazo silencioso. Este es el error central, confundir comunicación con control. Pensar que hablando más vas a controlar el resultado. Pero las emociones no funcionan así. La atracción no se negocia con argumentos. La conexión no se recupera con presión. El hombre que no puede tolerar la incertidumbre revela algo importante, que no confía en su propio valor sin confirmación constante. Y eso, aunque suene duro, es lo que apaga el interés. Quedarte en silencio en ese momento no es rendirte. Es dejar de reaccionar desde el impulso. Es permitir que la situación respire. Es demostrar que no necesitas forzar nada para sentirte bien contigo mismo. Antes de intentar arreglarlo todo con palabras, necesitas entender esto. El problema no es que ella se enfríe. El problema es cómo tú respondes cuando eso ocurre. Y ahí es donde la mayoría falla. Sección 2. ¿Por qué el silencio la descoloca? El silencio incomoda porque rompe algo muy poderoso, la expectativa. Cuando una mujer se enfría, muchas veces espera una reacción específica. No siempre de forma consciente, pero sí emocional. Espera más mensajes, más intentos, más explicaciones. Y cuando eso no ocurre, algo se detiene dentro de su mente. El cerebro humano se acostumbra rápido a los patrones. Si siempre respondes rápido, si siempre estás disponible, si siempre intentas arreglar las cosas hablando, tu ausencia repentina no pasa desapercibida. No se siente como indiferencia inmediata, se siente como un cambio. Y los cambios llaman la atención. Aquí está lo controversial. No es el silencio lo que genera impacto, es la diferencia entre lo que ella esperaba y lo que recibe. Cuando no reaccionas como siempre, ella empieza a preguntarse cosas, no porque tú quieras provocar nada, sino porque el ser humano busca coherencia. Cuando esa coherencia se rompe, aparece la curiosidad, y con la curiosidad, la reflexión. El silencio cambia el ritmo emocional. Mientras tú te mantienes estable, ella se mueve internamente. Empieza a revisar interacciones pasadas, a reinterpretar señales, a evaluar tu comportamiento desde otra perspectiva. Y esto es clave. El silencio devuelve el espacio emocional a quien se había alejado. Cuando tú hablas sin parar, ocupas todo el espacio. No dejas lugar para que ella sienta, piense o extrañe. Pero cuando te callas, ese espacio queda vacío. Y ese vacío, muchas veces, se llena con pensamientos sobre ti. No porque seas perfecto, no porque seas manipulador, sino porque dejaste de empujar. El hombre promedio cree que el silencio es pasividad. En realidad, es autocontrol. Es la capacidad de no reaccionar desde la ansiedad. Y eso se percibe como fortaleza emocional. Piensa en esto. Cuando alguien insiste, pierde misterio. Cuando alguien se detiene, gana presencia. El silencio no grita, pero pesa. Comunica que tú no estás compitiendo por atención, que no necesitas convencer a nadie de quedarse. Hay algo más profundo aquí. El silencio obliga a la otra persona a asumir responsabilidad emocional. Ya no puede reaccionar solo a tus mensajes. Ahora tiene que decidir si se acerca o se aleja por voluntad propia. Y esa decisión es mucho más valiosa que una respuesta forzada. Importante aclarar algo. El silencio no funciona cuando nace del orgullo o del enojo. Funciona cuando nace de la calma. Cuando no es una estrategia, sino una consecuencia natural de tu seguridad interna. Cuando tú estás bien sin respuestas inmediatas, eso se nota.
y esa estabilidad crea contraste con la confusión del otro lado. Por eso el silencio descoloca, no porque castigue, sino porque rompe la dinámica de persecución. Y cuando la persecución termina, algo muy interesante sucede. La atracción deja de huir. Sección 3. Lo que ella interpreta cuando callas. Aunque no lo diga, aunque no lo admita, cuando tú guardas silencio después de que ella se enfría, su mente empieza a construir una narrativa. Y esa narrativa dice mucho más sobre ti de lo que cualquier mensaje podría decir. El silencio no se interpreta como vacío, se interpreta como significado. Muchas mujeres asocian el silencio con autocontrol, con alguien que no reacciona de forma impulsiva, con alguien que no necesita explicar cada emoción para sentirse validado. Y eso, en un nivel muy básico, se percibe como seguridad interna. Cuando no escribes de inmediato, no pareces desinteresado. Pareces centrado. Parece que tienes una vida que no se detiene por una sola interacción. Y esa percepción cambia la balanza emocional. Hay algo muy humano aquí. Tendemos a valorar más aquello que no nos persigue. No porque seamos crueles, sino porque la ausencia de presión nos permite elegir con libertad. El silencio transmite justamente eso, libertad. Ella empieza a pensar que no estás compitiendo por atención, que no estás luchando por mantener una posición, que no estás intentando convencerla de nada. Y cuando no intentas convencer, tu valor deja de estar en discusión. El hombre que puede quedarse callado en un momento incómodo comunica algo poderoso sin palabras. Confía en sí mismo, incluso cuando no tiene control del resultado. Eso se siente raro, incluso inquietante, porque rompe la dinámica clásica donde uno persigue y el otro decide. De pronto, ambos están en el mismo nivel. El silencio también sugiere límites. No límites agresivos, sino límites claros. Comunica que no estás disponible para dinámicas confusas, que no vas a llenarte de ansiedad solo para sostener una conexión inestable. Y aquí viene algo con lo que muchos hombres se identifican. Cuando hablas desde la necesidad, sientes que te estás exponiendo. Cuando callas desde la calma, sientes que te estás respetando. Esa diferencia interna se refleja afuera. Ella percibe esa coherencia. Percibe que no estás actuando para impresionar, que no estás jugando un papel, que no estás forzando una reacción, simplemente estás siendo consistente. El silencio también deja espacio para que ella se observe a sí misma, para que note su propia distancia, para que sienta el contraste entre tu estabilidad y su duda, no como reproche, sino como espejo. Y los espejos incomodan, pero aclaran. Cuando tú no reaccionas exageradamente, le quitas dramatismo a la situación, no la haces más grande de lo que es. Y eso baja la tensión emocional. Paradójicamente, eso puede acercar más que cualquier intento de arreglarlo todo. Al final, lo que ella interpreta no es abandono, es presencia. Sección 4. Cuando el silencio juega en tu contra. Aquí es donde muchos hombres se engañan a sí mismos. Creen que quedarse en silencio automáticamente los hace fuertes, misteriosos o atractivos, y no. El silencio mal usado no es poder, es inmadurez. Hay hombres que no guardan silencio por calma, sino por orgullo. Se callan esperando castigar, esperando que ella sufra, esperando que regrese arrepentida. Ese tipo de silencio no comunica seguridad, comunica resentimiento. Y el resentimiento se siente, incluso cuando no se dice nada. Si usas el silencio como una forma de manipulación, ella lo percibe como frialdad, no como autocontrol. Y cuando eso ocurre, el interés no crece, se apaga. Aquí va la crítica que muchos necesitan escuchar. Si te quedas callado solo para ganar, ya perdiste. El silencio también juega en tu contra cuando lo usas para evitar conversaciones necesarias. Hay hombres que huyen del conflicto y lo disfrazan de control emocional. No es lo mismo. Si hay falta de respeto clara, si hay confusión constante, si hay límites que establecer, el silencio no es madurez, es evasión. Despertar como hombre implica entender esto. No todo se arregla con distancia. A veces se arregla con claridad, con una conversación corta, firme y sin drama.
El problema es que muchos hombres no saben hablar sin rogar, sin justificarse o sin explotar emocionalmente. Entonces prefieren callar y esperar que el tiempo haga magia. No la hace. Otro error común es desaparecer sin coherencia. Un día estás presente, al siguiente desapareces, luego vuelves como si nada. Eso no es silencio consciente, eso es inestabilidad. Y la inestabilidad no genera atracción, genera desconfianza. Si vas a guardar silencio, tiene que venir de un lugar sólido, de alguien que está bien consigo mismo, no de alguien que está contando los minutos esperando un mensaje. El silencio no es una técnica para provocar reacción, es una consecuencia de tu equilibrio. Aquí va el consejo directo. Deja de usar estrategias cuando lo que necesitas es carácter. El hombre que despierta entiende que su valor no depende de controlar a nadie. Entiende cuándo dar espacio y cuándo poner palabras claras. Entiende que retirarse con dignidad es distinto a desaparecer por ego. Si te quedas callado mientras por dentro estás lleno de rabia, miedo o necesidad, ese silencio te está dañando a ti primero. Porque no estás creciendo, estás reprimiendo. El verdadero silencio fuerte no busca resultados inmediatos, busca coherencia interna. Y eso requiere algo que muchos evitan, responsabilidad emocional. Despierta. No todo silencio te eleva, solo el que nace de la conciencia. Sección 5. El verdadero propósito del silencio. El silencio no es una técnica, no es una estrategia secreta, no es un truco psicológico para que alguien vuelva. El silencio es un reflejo de tu relación contigo mismo. Cuando entiendes esto, todo cambia. El verdadero propósito del silencio no es controlar a una mujer, es proteger tu centro. Es dejar de entregar tu estabilidad emocional a alguien que está confundido, distante o indeciso. No como castigo, sino como autocuidado. Muchos hombres creen que el silencio sirve para generar reacción, pero cuando dependes de la reacción del otro, ya perdiste tu poder. El silencio fuerte no espera respuestas. Se sostiene solo. Aquí hay una verdad que cuesta aceptar. No todo vínculo merece tu energía constante. Cuando te quedas en silencio desde la calma, estás diciendo algo muy claro sin palabras. Yo no persigo lo que no me elige. Eso no es arrogancia, es respeto propio. El silencio también sirve para observar, para ver quién se acerca cuando dejas de empujar, para notar quién valora tu presencia cuando no estás haciendo esfuerzo extra. Y eso no es manipulación, es información. El hombre que entiende el propósito del silencio deja de tener miedo a perder, porque ya no se está perdiendo a sí mismo. Ya no se traiciona explicando de más, aceptando migajas o tolerando dinámicas confusas solo por apego. El silencio bien usado te devuelve algo esencial: claridad. Claridad sobre lo que quieres, sobre lo que mereces y sobre lo que estás dispuesto a aceptar. Cuando hay claridad interna, las decisiones externas se vuelven simples. No se trata de desaparecer del mundo emocional. Se trata de no mendigar conexión. Se trata de entender que tu presencia tiene valor, incluso cuando no está disponible todo el tiempo. El silencio también filtra. Filtra relaciones basadas en ansiedad. Filtra dinámicas donde solo uno sostiene el vínculo. Filtra situaciones donde el esfuerzo no es mutuo. Y aunque eso pueda doler al principio, a largo plazo te fortalece. Aquí está el cierre que muchos hombres necesitan escuchar. Si alguien solo se acerca cuando tú haces ruido, no te está eligiendo, te está respondiendo. El silencio te enseña a diferenciar eso. Cuando guardas silencio desde la conciencia, no te vuelves frío, te vuelves firme, no te vuelves distante, te vuelves claro. Y esa claridad es atractiva porque es rara. Al final, el propósito del silencio no es que ella vuelva. Es que tú no te pierdas. Es caminar con dignidad, incluso cuando no sabes cómo va a terminar la historia. Porque el hombre que sabe quedarse en silencio cuando corresponde, también sabe hablar cuando importa. Aquí va la afirmación, que va a incomodar a muchos hombres, pero que puede cambiarlo todo si tienes el valor de escucharla de verdad. La mayoría de los hombres no pierden a una mujer porque ella se enfríe. La pierden porque no soportan el silencio que ese enfriamiento exige. Eso es lo verdaderamente controversial. No fue su distancia lo que rompió la conexión. Fue tu reacción.
Fue tu necesidad de arreglarlo todo de inmediato. Fue tu miedo a no ser elegido. Fue tu urgencia disfrazada de buenas intenciones. Y esto no se dice para culparte, sino para despertarte. Porque cuando no sabes quedarte en silencio, no estás comunicando amor, estás comunicando dependencia. Y ninguna conexión sana puede crecer desde ahí. El silencio no era el enemigo, era la prueba, una prueba de autocontrol, una prueba de madurez emocional, una prueba de respeto propio. Muchos hombres fallan esa prueba porque nadie les enseñó a sostener la incomodidad sin huir hacia las palabras. Nadie les enseñó que no todo se resuelve hablando, que a veces la presencia más fuerte es la que no hace ruido. Y aquí está la parte que pocos aceptan. Si el silencio te da miedo, no es porque vayas a perderla, es porque estás a punto de encontrarte contigo mismo. El silencio revela si sabes estar solo sin sentirte incompleto. Revela si tu valor depende de la atención externa. Revela si eliges desde la calma o desde el miedo. Por eso este tema incomoda tanto. Porque no habla de ella, habla de ti. Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo distinto a lo que hace la mayoría. Quiero que mires hacia adentro y te preguntes con honestidad, ¿hablo para conectar o hablo para no sentir ansiedad? ¿Me expreso desde la claridad o desde el miedo a perder? Si alguna vez te quedaste en silencio y viste cómo cambió la dinámica, o si alguna vez hablaste de más y lo arruinaste, cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros hombres que están pasando por lo mismo. Yo leo los comentarios, y cuando veo historias reales, me tomo el tiempo de responder y conectar, porque este canal no se trata de técnicas, se trata de crecimiento real. Al final, el silencio no te quita oportunidades, te quita ilusiones falsas, y te deja solo con lo que es real, y eso, aunque duela, es poder.